Yo creo que todos los que estamos acá somos gente de fe, aunque usted no lo pueda creer. Somos gente de fe. Aleluya. Vamos a la palabra y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, porque la gente de fe tiene adquirida una bendición y yo soy bendito en el nombre de Jesús. Hebreos 11, versículo 8 en adelante, declara: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde, diga conmigo, más tarde recibiría como herencia, o sea, salió por las dudas, salió camino a algo que más tarde se iba a cumplir. Es como que alguno de nosotros diga, bueno, yo voy caminando para allá porque sé que cuando vaya allá va a caer la bendición. Y el problema de la iglesia es que muchas veces camina muy rápido y pasa de largo y la bendición cayó atrás. O que muchas veces va muy despacio o se queda y la bendición cae adelante. La idea es que podamos aprender a caminar en los tiempos de Dios y cuando estemos en el lugar justo, la bendición cae sobre nosotros. Yo estoy deseoso de que hoy podamos recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas y que podamos aprender a andar en el ritmo de Dios, porque en el ritmo de Dios seremos bendecidos siempre en el nombre de Jesús. Lo primero que aprendemos entonces de este pasaje, y no es que yo voy a usar este pasaje para predicar, pero sí creo que podemos ilustrar bastante cuando entendemos que es por la fe. Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, tenemos una medida de fe. Así que al mismo estilo de Abraham, por la fe, cuando seamos llamados, podemos entonces salir para ungir un lugar que más tarde recibiríamos. Todavía no lo tenemos al lugar, pero ya tenemos la misión de ir por ese lugar en el nombre de Jesús. Ahora, en el mismo acto de fe, dice la palabra, que ocurrieron algunas cosas que nosotros tenemos que tomar como enseñanza y aprender si queremos ser bendecidos. Lo primero que tenemos que entender es que si queremos ser bendecidos tenemos que ser gente de fe. La fe tiene que estar en funcionamiento. Mis confesiones no pueden ser negativas. Mis confesiones tienen que ser confesiones de fe. Hay realidades contra las que yo no puedo ir. Hay realidades con las que yo no voy a poder hacer nada. Yo simplemente me tengo que acomodar a lo que se ha establecido, a lo que produce, al fruto que hay. Y entonces, de acuerdo a eso, lo disfruto. Pero no dejo de tener fe y no dejo de creer que voy por más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hebreos entonces me enseña en esta primera parte algunas cosas. Inmediatamente que dice que más tarde recibiría como herencia, dice obedeció. ¿Qué hizo él? Obedeció. Mirá lo que está al lado, decirle, vos tenés cara de obediente. Y la verdad es que muchos de nosotros creemos que el acto de fe es creer por algo que necesitamos, que esperamos o que deseamos y nada más. Y que no es cuestión de obediencia y que no es cuestión de movernos ni de ser afectados por las directivas de Dios. Pero el Señor hoy nos está enseñando que tengo que obedecer. Lo próximo que dice, porque lo leo y después nos detenemos en las partes para no hacer ningún lío. Entonces dice, para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma bendición, de la misma promesa. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Aleluya. Lo primero que pasó entonces es que él arrancó, él salió, obedeció. Decirle que está al lado, obedezcamos. Dice la Biblia que no pidió mucha instrucción, salió sin saber dónde iba. Y ese es un verdadero acto de fe. No es que tenemos que andar por la vida haciendo cosas que no sabemos ni para qué ni por qué. Pero si son para Dios, ahí vamos en el nombre de Jesús. Si Dios lo dijo, hago bien en obedecer, hago bien en salir a donde el Señor me mandó. Ahora, luego dice, por la fe se radicó. Y eso es que se estableció, es de un solo lugar, como son ustedes, que son de casa de Dios. Bueno, la mayoría, pero que son de casa de Dios.
Aleluya. Por la fe se radicó, aunque sonaba como extranjero, dice el texto, aunque como extranjero en la tierra prometida, habitó en tiendas de campaña con sus hijos, y por habitar en un lugar, sus hijos también fueron herederos de esa misma promesa. Dice la Biblia que los hijos, por la obediencia, por salir y por radicarse, fueron herederos de esa misma promesa. Y yo sé que vos estás deseoso de que tus hijos tengan promesa de bendición. Entonces, mucho de lo que vos haces, mucho de lo que vos, de la manera en que te ubicás, dónde te parás, dónde te estableces, va a llevar a que tus hijos puedan recibir también esa bendición. Así que podríamos decir entonces que para que los herederos, para que nuestros hijos sean también bendecidos, tenemos que ser obedientes, salir, aunque no sepamos dónde vamos y Dios dice que salgamos, y por fe radicarnos en un lugar donde ellos puedan ser ministrados y bendecidos. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad de cimientos. Él tenía una promesa y estaba creyendo que eso sucedería. Y algunos de nosotros en este tiempo hemos perdido las expectativas. Hemos dejado de creer como creíamos al principio. Algunos de nosotros llevándolo a lo doméstico, a lo cotidiano. Algunos de nosotros cuando llegamos a Cristo dijeron, bueno, yo no paro hasta jefe y gerente en el trabajo. Alguno dijo, yo no paro hasta tener el negocio más grande del rubro en esta ciudad. Y alguno dijo, yo no paro y de repente dice, bueno, las cosas no salieron bien, y ahí estoy, y ando por ahí, ¿y cómo andás? Durando, tratando de aguantar. Creo yo que el Señor hoy quiere hablarnos de justamente su paternidad y su intención de bendecirnos, porque yo debo determinar que si soy un escogido del Señor, soy bendecido en el Señor. Vamos a ver algunos pasos de esa bendición. Primero que podemos meditar es en los efectos de esta bendición y lo vamos a ver a través de los sucesos. Lo que pasó fue que Dios se manifestó, así como Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, el problema de la manifestación de Dios es el efecto que causa, lo que despierta, lo que produce en mí y lo atento que estoy yo a esa manifestación. Génesis 12, versículos 7 y 8 dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Abraham, perdón? Hizo un altar, porque el Señor se le había aparecido. Versículo 8, de allí se dirigió a la región montañosa que estaba al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en el lugar erigió un altar, decirle que está al lado, otro altar, al Señor e invocó su nombre. Lo primero que aprendemos es que cuando Dios se manifiesta hay que hacer un altar. Y cuando hay altar, Dios se manifiesta. Por lo tanto, necesito hacer un altar al Señor. Ahora, hacer un altar al Señor, lo que nosotros conocemos es, finalizada la palabra, hacemos una llamada y todos vienen al altar para ser ministrados en la necesidad, para pedirle a Dios que la palabra se haga real en sus vidas, para orar los unos por los otros, para recibir esa unción que Dios quiere soltar y gloria a Dios por esto. Pero también hay otros altares, altares como los que Abraham tenía muy claro para llegar al mismo corazón de Dios, donde si había que sacrificar un hijo, él lo llevaba sin problema para el Señor, porque sabía que Dios no es deudor de nadie y todo lo que le ofrezcamos a Dios vuelve multiplicado. Así que lo que yo tengo que entender es que quizás hoy el Señor está enseñándome que ando medio escaso de altar. Decirle a que está al lado, ¿cómo andás de altar? El altar es en la cocina de tu casa. Te sentás en la silla donde comúnmente te sentás y tomás un tiempito para Dios. Hablas con Él, orás. El altar es al pie de la cama. El altar es en el inodoro. El altar es donde quiera que estés en tu casa, a solas con el Señor, y puedas hablar con Él, y puedas rendirle un sacrificio, puedas rendirle algo que manifieste adoración hacia Él. Solamente el tiempo que le dignás a Él, el tiempo que le sacás a algo que te está llevando apasionadamente a gastar tu tiempo, a un entretenimiento, a algo sencillo o algo que por ahí hasta te afecta, ahora se lo podés
ofrendar al Señor en ese altar. Así que el altar es ese momento especial que ocurre acá en la iglesia, que ocurre en medio de las reuniones, que ocurre al final de las reuniones, pero que también ocurre cuando yo estoy a solas con el Señor, cuando yo estoy con mi familia, cuando nos juntamos 2 o 3 en su nombre y clamamos, rogamos por su presencia y su manifestación, y se puede ver su gloria en medio de nosotros. Parecería que el que esté en medio de Betel y de Jai no tiene mucho sentido. Nosotros hace un tiempo atrás hicimos una prédica sobre las ciudades donde él hizo altar y todos ustedes no se olvidan más de las prédicas si no la tienen anotada. Bueno, ella las tiene anotadas. Pero la idea de esto es que podamos entender, Betel significa casa de Dios. ¿Qué significa? Casa de Dios. Y Jai, entre otros significados, significa ruinas. ¿Dónde hizo el altar él? Entre las ruinas y la casa de Dios. Muchos podemos estar en esa situación. Muchos podemos estar saliendo de la vieja manera de vivir, saliendo de las ruinas e ingresando a la casa de Dios. Y es un buen momento para hacer un altar al Señor. Y Él lo hizo. Creo y entiendo a través de lo que estamos leyendo que es la mejor manera de empezar. Parar y hacer un altar para exaltar el nombre del Todopoderoso Dios. Desde que Dios se reveló a él, no dejó de hacerlo, siguió manifestándose cada día en su vida y todo el tiempo él hizo altares, altares recordatorios, altares que tienen nombres, altares que marcaron ciudades, altares que determinaron, acá fui bendecido, acá me dio un hijo, acá me dio riquezas, acá me dio ganado, acá altares y altares y altares, porque eso es lo que pasa con Dios. Yo le hago altar, festejo su gloria, festejo su capacidad de soltar, de ministrar y de bendecir aunque yo no lo merezca. Y Dios no detiene su mano y sigue bendiciéndome para la gloria de Él. Así que tengo que hacer altares, decirle al que está al lado, hagamos altares. Así que puedes hacer un altar por el guiso que vas a comer mañana. Alguno dirá, pero otra vez guiso y... Gloria a Dios por ese guiso. Hay lugares donde ni guiso hay y en tu casa hay guiso, así que hace altar en el nombre de Jesús. El que hace altar por guiso prepara la bandeja para el vacío en el nombre de Jesús. Así que entendemos que de eso se trata. Tenemos que hacer altar. Todo viene de Él y todo es porque Él deseó bendecirte y si Él quiso bendecirte, vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Y los que estamos acá somos bendecidos en el nombre de Jesús. Somos bendecidos en el nombre de Jesús. Génesis 14, versículo 13. Desde el 14 leemos en adelante. Dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, porque los que son bendecidos tienen la intención de proteger. Los que son bendecidos no solamente dan cobertura, bendición hacia otros, sino que disponen su ser para protección del resto. Dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados. ¿Se acuerda cómo salió Abraham de su casa? Solo, con la familia nada más. Ahora ya tenía 318 que podía convocar. Dice, y que habían nacido en su casa. Y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y derrotaron. El bendecido es ganador en el nombre de Jesús. Y derrotaron persiguiéndolos hasta Joba, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto a sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Nada le fue quitado, todo lo recuperó en el nombre de Jesús. Quiero decirte que esta actividad que el Señor te está llamando a tener, la de tener altares, la de tener intimidad, la de tener crecimiento en Él, la de rodearte, la de multiplicarte, te va a llevar a tener un ejército que te va a dar victoria tras victoria y vas a recuperar todo lo que el enemigo te quiso robar. Entonces Él protegió de sus enemigos y le dio victoria en la batalla. Eso es lo que hizo el Señor. Y cuando recibes esa
bendición que Dios tiene para nosotros, la bendición de Abraham, porque esa es la bendición que queremos. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Aleluya. Cuando recibimos esa bendición, entre otras cosas, vamos a dar hijos a luz, vamos a dar hijos espirituales y también hay alguien embarazada acá. Gloria a Dios. Hasta nietos te va a dar el Señor, mirá si sos bendecido. Y hay más gente embarazada. Levanten la mano los que no saben que están embarazados. ¿No se animan a levantar, no? Bueno, vamos a escuchar muchos testimonios de mujeres embarazadas. Porque ahora es un problema eso, ¿no? Pero le creemos al Señor que esta iglesia es fructífera en el nombre de Jesús. Y cuando sos bendecido viene uno, otro, no sabes, multiplicación ahí. Así que bueno, el Señor tiene para nosotros este tipo de novedades y tenemos que estar dispuestos. Va a haber pueblo detrás tuyo. También en lo espiritual, si sos líder, si todavía no sos líder, decirle al que está al lado, no das más la facha de líder que tenés. Es que la verdad es que estás puesto para dirigir naciones. No sé por qué estás acá todavía, pero entiendo que el Señor te quiere entrenar en la casa de Dios. Y vamos a seguir multiplicándonos en el nombre de Jesús. Cuando recibimos bendiciones heredadas, entonces nosotros podemos dar hijos a luz, podemos convertirnos en guerreros adiestrados en la casa y podemos tener ejército en el nombre de Jesús. Nosotros podemos ser los que protegemos a un determinado Lot, como lo hizo Abraham, y recibíamos lo que dice ahí en Génesis 18. Una de las cosas que les pasa a los bendecidos es que tenemos oportunidades. Los bendecidos no somos perfectos. Contale a que está al lado, así como me ves, no soy perfecto, decirle. No lo puede creer el tipo, ¿viste? Pero bueno. Génesis 13, versículo 12 en adelante dice: Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. Entendemos entonces que el Señor tiene una intención con los que bendice, y esa intención lleva al cumplimiento la obra del Señor en nosotros. La bendición que nosotros tenemos como benditos de Dios es poder regresar a donde empezamos. Algunos de nosotros empezamos ahí, entre Betel y Jai, entre la casa de Dios y las ruinas, y íbamos rumbeando bien, pero en algún momento, tanta bendición pasó a ocupar un espacio tan grande nosotros que nos distrajimos, y hoy podemos volver a empezar. Dios es un Dios de oportunidades y te permite que otra vez, si estás circulando cerca de Jai, vuelvas a pararte entre las ruinas y la casa de Dios. Te enfoques hacia el Señor y camines hacia Él en el nombre de Jesús. Así que podemos entender que Dios quiere darte oportunidad y posiblemente hoy sea el día de la oportunidad. Por ahí el Señor preparó todo un largo discurso para tocar tu corazón, para prepararte y para decirte: volvé. Yo soy Dios de oportunidades y te quiero abrazar con todo mi amor. Creo que el Señor tiene planes gloriosos para nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que, donde iba Abraham, era bendecido. El que es bendecido, donde está, es convencido de pecado. Donde está, tiene posibilidad de arrepentirse y puede otra vez volverse a hacer la voluntad del Todopoderoso Dios. Así que Abraham fue alguien al que todo lo que hizo, aún algunos errores, Dios supo usarlos para bien. Y eso es lo que pasa con los que somos bendecidos. Aún algunos errores el Señor los usa para bien. Los usa para guardarte de algo. Los usa para perfeccionarte. Los usa para potenciarte. Dios va a hacer cosas grandes con nuestras vidas. Los bendecidos están en medio y en el estado de revelación. Génesis 14, versículo 18 nos relata de esta manera. Y Melquisedec, mire, Melquisedec
y el rey de Salem y tenían una intención. Ellos querían maldecir. Así que no sé cómo están los umbandas, los pailos, no sé cómo están los agoreros, los hechiceros de tu barrio. No sé si le caes bien a todos, pero están en problemas. Porque si quieren maldecir a un bendecido, van a tener grandes problemas. Decir al que está al lado, pobres tipos. Génesis 14, versículo 18 dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Versículo 19. Luego dijo a Abraham con estas palabras. Ese era el momento donde él tenía que soltar la maldición sobre Abraham. Le tenía que decir, fueron tus ovejas, te vas a morir de hambre, te va a ir todo mal, no vas a poder poseer ni una tierra, nada va a ser tuyo. Pero, ¿qué le salió de la boca en ese momento? Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Si querés poner tu nombre ahí. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Fernando. Eso es lo que pasa cuando vos sos bendecido, cuando estás bajo esa bendición, la bendición de Abraham. Los benditos somos bendecidos hasta por los que maldicen. Terminan bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Versículo 20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Lo que estaba diciendo es, nada se puede hacer contra aquel que está bendecido por Dios. Y hoy estamos pidiendo al Señor que continúe su revelación y que nos ayude a entender lo bendecido que somos en el nombre de Jesús. La revelación es extraordinaria dentro de las herencias de Abraham, como la de la Santa Cena. Ya desde ese momento, ese profeta que vino a maldecir empezó de alguna manera a revelar el camino para que nosotros, después de siglos, también podamos contar con esa bendición, podamos contar con esa protección y con ese cuidado. Y lo que aparece ahí es que trajo pan y vino, y ya estaba mostrando que iba a ser a través del cuerpo sacrificado de Cristo y la sangre derramada en esa cruz, que habría victoria para Él antes y luego para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. También se entendió claramente el proceso del diezmo, de dar algo como obsequio, como regalo, de dar primicia, de darle al Señor lo que es del Señor, y el Señor se encarga de la provisión. Y el regalo precioso del nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, todo eso fue revelado en la intención de alguien que quería maldecir. Lo que hizo fue revelar que iba a venir alguien que aplastaba toda mala intención y la colocaba en condición de bendición en el nombre de Jesús. Entiendo entonces que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy, siglos después, esa bendición, y más por la revelación de la autoridad del nombre de Jesucristo en nuestras vidas. También hay visión en esta intención. Mire, Génesis 15, versículo 5 en adelante, dice la palabra: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo. Pregúntale al que está, ¿cómo andas de visión? Mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Casi un juego, ¿no? Yo me imagino que si es Dios el que te dice, mirá hacia arriba y contá, vos contá. No ponés a discutir si las podés contar o no. Pero en algún momento se dio cuenta que no podía. Y entonces dice, a ver si puedes, el mismo Señor. Y seguro que lo habrá intentado y seguro que quiso hacerlo. Y Dios se encargó de soltar el mensaje en esa experiencia. No se pueden contar. Y entonces comenzó a decirle, así de numerosa, que no se puede contar, será tu descendencia. Abraham creyó al Señor. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer al Señor. Así de numerosa será tu descendencia. Yo no sé si está muy nublado hoy para que mire las estrellas, pero apenas puedan mirar las estrellas, mirá las estrellas. Escuchá la voz de Dios y creer al Señor, que así de numerosa va a ser tu descendencia. En lo espiritual y en lo terrenal. El Señor quiere usarte para alcanzar naciones en el nombre de Jesús. Así que, así de numerosa será tu descendencia. Versículo 6, Abraham creyó y el Señor se lo reconoció como justicia. Creer para Dios es un acto de justicia.
Lo que quiere decir en estos términos es que lo que creyó en un acto simbólico de un juzgado se sella como que es. Tiene todo lo necesario para poder ser poseedor de todo lo que sueñe. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. El Señor quiere ver cuánto hay en nosotros para poder creerle con todo nuestro corazón. Y eso sea contado por justicia y ser dueño de todo lo que Él ha prometido en el nombre de Jesús. Además le dijo, yo soy el Señor, versículo 7 estoy leyendo, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Lo estableció, le dijo, yo te saqué para colocarte en un lugar. Lo que le estaba diciendo el Señor es, yo tengo un propósito con tu vida y Dios tiene un propósito con tu vida. Y es muy difícil poder decir cuál es el propósito que Dios tiene. Si yo te pregunto ahora mismo cuál es el propósito que tiene Dios con tu vida, y por eso me decís, no, que me ponga una pinturería, otro va a decir, no, que sea maestro, no, que sea profe de música, no, que cada uno, Dios tiene un propósito claro, preciso, de trascendencia, de bendición, y tenemos que ir a buscar esa revelación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Mientras que accedes a los mejores lugares, mientras que recibís la mayor provisión, ¿para qué te va a dar Dios tanto oro? ¿Para qué te va a dar Dios tanto ganado? ¿Para qué te va a dar tanta riqueza si tu deseo, si tu sueño es chiquitito? Por eso tenemos que tener sueños de dimensiones divinas, dimensiones como las del mismo Dios. Lo que Dios permite que vos sueñes, eso tenés que soñar en el nombre de Jesús. Ahora, yo sé que algunos de ustedes, y con lo que me duele la pierna, voy a ser rey. Y sí, si Dios te llama a ser rey, es porque va a sanar tu pierna. Algunos de ustedes van a decir, sí, pero mi casa tiene humedad todavía, y vos me hablás de palacio. Empieza porque le creas. Y cuando vos le crees, empieza la obra. Tu casa va a ser la mejor, luego vas a tener otra mejor, luego otra mejor. Y tu destino son los palacios en el nombre de Jesús. Pero tenemos que comenzar a creer. Génesis 15, versículo 13 en adelante. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en la tierra, y comienza a soltar la revelación de lo que pasaría con el pueblo allí en Egipto. Dice, durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizare, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Toda situación el Señor la usa para enriquecer a los bendecidos. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. ¿Cuántos quieren ser muy ancianos? Aleluya. Y entonces el Señor dice, versículo 16, 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. El Señor tiene planes gloriosos para nuestras generaciones y tiene planes de digna vejez, de longevidad para nosotros, y lo vamos a seguir viendo en alguna de las promesas, pero tenemos que atrevernos a creer que somos bendecidos. Bendecí a alguno que tengas al lado, decirle, te veo más bendecido que nunca. Hay bendición a través de la salud. Génesis 25, versículos 7 y 8. Abraham vivió 175 años. ¿Hay alguno que cumplió ya 175 acá en la casa? No. Bueno, esperamos que llegue ese cumpleaños. Lo que habrá sido esa torta, ¿no? Un incendio. Pero bueno, y versículo 8 dice, y murió en buena vejez. Escuche, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Cuando meditamos en la forma en que vivieron ellos, vivió Adán y Sara, su esposa, vidas largas, saludables. Abraham, hasta podría decirse, por lo que relata la Biblia en el lenguaje original, que murió satisfecho. No le quedaba nada en el tintero. Gozoso, todo lo que deseó lo alcanzó. Sin ninguna enfermedad, dice la palabra. Y yo tengo que pedirle a Dios ser un bendecido,
portador de esa bendición. Yo quiero la bendición del Padre Abraham. Entonces, yo recibo esa bendición. Ahora, después de la muerte de Sara, porque Abraham fue longevo y... Bueno, le voy a contar algo. Los de la mañana, la verdad que cada cosa decían. Abraham tomó una esposa mucho más joven que él después de la muerte de Sara. Tenía la edad normal como para quedar embarazada, no fue como lo de Sara, un milagro, sino que tenía la edad normal para quedar embarazada. Hacer el que está al lado así. Hacer así. Decirle, 5 le clavó. 5 hijos le metió Abraham a la jovencita. Y estuve haciendo una investigación y no existía el, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Los de la mañana todos gritaron, Viagra, Viagra. Pero no existía nada de eso. Y Abraham, viejito y todo, 5 hijos. Quiero entender entonces que en esas áreas que a veces son vergonzosas de tratar, también Dios nos ministra, nos bendice y nos hace fuerte para la gloria de su nombre. También suplió en lo material. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en lo material? Aleluya. Génesis 13, versículo 1 y 2, el versículo 6, el capítulo 24, versículo 1, y puede leer el 35 solo o lo que dice todo el 24 hasta el 35. El Señor sabe cómo bendecir materialmente a los que están bajo bendición, y yo quiero esa bendición en el nombre de Jesús. Mire lo que decía el versículo 24, 1. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todo? Aleluya. El Señor bendice así. Mire, cuando hablamos de la bendición de Abraham, Gálatas 3, versículo 13, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El Señor fue a ese lugar por nosotros, nos rescató y ahora somos benditos en el nombre de Jesús. La diferencia de vivir en maldición o en bendición es tremenda, pero a algunos se les escapa. A algunos se les pasa desapercibida la maldición en su propia vida, en los que están alrededor, y tenemos que aprender a identificarla. Pero para poder identificar la maldición, tengo que estar en bendición. Y tengo que pedirle al Señor que sea Él el que traiga esa bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús. Vivimos bajo maldición cuando nos damos crédito a nosotros mismos. Cuando decimos que es por nuestras obras, por nuestro esfuerzo, por nuestra conducta, que recibimos el favor. No es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que creemos. Todo lo que yo creo es en el nombre de Jesús. Es la obra consumada de Cristo allí en la cruz la que trae a cada una de nuestras vidas éxito y la que nos bendice. Es porque Él se hizo maldito, es porque Él se hizo pecador, es porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados que yo soy bendito, y porque soy bendito recibo ese favor y soy alcanzado por la gracia de nuestro Señor. Por la cruz tenemos 2 promesas. Contale al que está al lado, hacer así para que no piense que sos peronista, decir así. 2 promesas, es decir, 2 promesas. Y entonces, 2 promesas. La primera es la bendición de Abraham. Y la segunda promesa que tenemos es la del Espíritu Santo. Si nosotros no sabemos lo que significan estas promesas, no las podemos recibir. Y muchos de la iglesia, de las iglesias en general, andan sin estas promesas porque no las conocen, porque no se les reveló. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Mire, Gálatas 3, versículo 13, que ya leíamos, y ahora vamos a agregar un versículo más, el 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. 14. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa, Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo de Dios. 2 cosas que el Señor ha determinado darnos: la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu Santo.
Parecería que para la iglesia en estos tiempos la promesa del Espíritu Santo es algo real, viviente. Nosotros lo vemos en nuestra congregación porque somos una congregación pentecostal, pero aún yo tengo pastores amigos de la iglesia cuadrangular, algunos de la iglesia bautista, que han sido llenos del Espíritu Santo, que en algún momento nos abrazamos y fueron llenos del Espíritu Santo y ahora andan hablando en lenguas y toda su congregación habla en lenguas y bendice. Ahora entendemos, eso se recibe, se percibe, se puede ver la gracia, la gloria de Dios manifiesta en la atmósfera, en el ambiente. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio de su congregación. Pero la promesa de bendición, la bendición de Abraham, está en todas nuestras vidas. La mayoría saben y entienden lo que Jesús enseñó acerca del regreso de él al Padre y entonces de la promesa del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 7, y después leemos 12 al 15. 16, 7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ahora, versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirle que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, que es la revelación de la palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Versículo 14. El que oiga les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. 15. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Jesús es la gracia, el Espíritu Santo es el amor y la gracia derramados por nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Son traídos a nosotros por la obra y por el poder del Espíritu Santo. El Padre concibió la idea en su corazón. El Hijo lo consumó allí en la cruz y el Espíritu Santo lo condujo hasta nuestros corazones para que hoy podamos ser los que creemos en esa gloriosa obra. Pero no debemos desconocer lo que significa la bendición de Abraham. La obra del Espíritu Santo es algo que experimentamos a diario y si estamos deseosos podemos buscar más y más vamos a recibir. Pero la bendición de Abraham es algo que cuando se detiene muestra nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Nos muestra poco atractivos frente al mundo. Si nosotros somos la verdad y la vida, el mundo debería estar deseoso de llegar a nosotros. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos claro que hemos sido rechazados, que cuando empezamos a hablar de Jesús nos dejan de lado, no quieren juntarse, no quieren hablar, no les gusta estar con nosotros. Lo que tendría que pasar es lo contrario. Por eso necesito la bendición de Abraham. Necesito que la gloria de Dios sea manifestada en todas las áreas de mi vida para yo lucir esa gracia y que sea atractivo para aquel que no lo tiene y ellos deseen alcanzarlo y por fe puedan recibirlo también en el nombre de Jesús. La bendición de Abraham no es apta para religiosos y tengo que entender que hasta ahí llega. Cuando me conformo con un sistema, cuando me acomodo a métodos, es cuando yo me pierdo la bendición de Abraham. El significado completo de la palabra bendición es muy amplio. Bendición en el hebreo, la palabra para bendición es barak. Y en el griego, para la palabra también es eulogio. Y ambas, las dos traducciones del hebreo y del griego, tienen que ver con lo mismo, con infundir. Dios quiere infundir algo en tu vida. Cuando Él trae bendición, infunde con poder algo. Lo primero que podemos entender es que te infunde autoridad para alcanzar el éxito, para dejar de ser un derrotado y para andar por la vida
bendecido. Te infunde prosperidad, te infunde capacidad de fecundación, te infunde longevidad, te da larga vida. El Señor quiere bendecirnos y solo tenemos que decirle, Señor, yo lo quiero para mi vida. Y no solo lo quiero para mi vida, ser capaces de ser tan bendecidos que podamos bendecir a otros. Tercera de Juan 1:2 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Lo que está diciendo es, oro para que seas bendecido, porque el que está bendecido le va bien en todos sus asuntos. Y declara el mismo texto de 1:2 de Tercera de Juan, y goces de buena salud, así como prosperás espiritualmente. Lo que te está diciendo, acordate que la fórmula es la prosperidad espiritual. Que crezcas espiritualmente. No se trata de método, no se trata de fuerza, no se trata de sabiduría humana, no se trata de procesos, se trata de fe y de crecimiento en lo espiritual. Mayor perfección, mayor gloria de Dios sobre tu vida. Romanos 1, versículo 16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El Señor no me llama a avergonzarme. Y si este es tu tiempo, si te avergonzás del Señor, si en algún momento gritan, ¿quién es cristiano en este colectivo? ¿Qué haces? Si en algún momento dicen, en este trabajo, ¿quién es cristiano? ¿Qué haces? ¿Estás creyendo que vas a ser descalificado, dejado de lado, quitado? Vos fuiste escogido para ser bendecido. Y como bendecido vas a ir de bendición en bendición. Salvación no solo se refiere a ser salvado del infierno. La palabra griega para salvación es soteria. Y esto significa liberación. Esto significa preservación, seguridad, salud. Y yo tengo que entender que Dios tiene planes mayores que simplemente rescatarme de que yo no me vaya al infierno y zafe y me vaya al cielo. Lo que el Señor quiere hacer es cosas grandes conmigo desde el día que Él está reinando en mi corazón, y tengo que creerle a Dios por esto en el nombre de Jesús. Soy bendito del Señor. Soy bendito del Señor. El significado de la bendición de Abraham, mire lo que dice Romanos 4, versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. ¿Heredero de qué? Del mundo. Sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Claro, el panorama sencillo de guardar en el corazón, dice, en efecto, y comienza la enseñanza, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces yo tengo que creer que el Señor, como alguien que continúa la herencia de esa bendición, simplemente es por fe. Dice, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Creer hace que sea tenido en cuenta como justicia. Es como si un juez estuviera por bajar el martillo y no encontrara méritos en la situación. Y alguno de nosotros puede decir, pero yo estoy creyendo más que nunca que soy un bendecido del Señor. Y el juez baja el martillo y dice, todo esto es para vos. Dice, toma el mundo. Decirle al que está al lado, viene el mundo. ¿Qué significa ser herederos del mundo? Porque nosotros generalmente cuando alguien banquinea un poco, ¿qué decimos? Se fue al mundo. Cuando deja de congregar, cuando no está bien en su vida, decimos que se fue al mundo. Pero lo que queremos decir es que se fue detrás de los placeres del mundo. Lo que estamos diciendo es que está esclavo del mundo. Pero el mundo, todo el mundo, es nuestra herencia. Y si hoy el enemigo tiene autoridad sobre el mundo, es porque la iglesia no se ha parado fuerte para declarar su propia autoridad. Pero ese mundo es nuestro en el nombre de Jesús. Estamos hablando de algo, de un lenguaje más universal. Estamos hablando de
de decir el mundo. Cuando yo digo el mundo, digo todo. Como decíamos al principio, todo me pertenece, en todo seré bendecido, todo lo que yo espere vendrá en el nombre de Jesús. Así que todo tipo de los bienes terrenales, las dotaciones, las riquezas, las ventajas, los placeres, me corresponden. El Señor las ha preparado para mí. Eso es lo que yo tengo como promesa. Tengo derecho por herencia. Porque soy hijo, porque soy bendito de recibir en esta vida todo tipo de bienes. Tenés derecho a recibir una casa, aunque hayas sido mal administrador y hayas perdido otra, aunque te hayas quedado dormido, aunque no hayas trabajado, aunque no hayas hecho lo que tenías que hacer. El Señor dice que vos tenés derecho, y si vos reacomodás y otra vez volvés a acomodarte entre Jai y casa de Dios, entre las ruinas y la casa de Dios, y te enfocás correctamente, otra vez vendrá la provisión en el nombre de Jesús. Hay derecho a que tengas auto. ¿Cuántos creen que tiene que tener el mejor auto? No digo que se lo afanen, levanten la mano tranquilo, estoy diciendo que Dios se lo va a dar. ¿Cuántos creen? Aleluya. Y si no saben manejar, ¿cuántos creen que van a tener chofer también? Aleluya. Entonces tenemos que creer que el Señor va a hacer cosas grandes. El Señor quiere darte autos. ¿Cuántos creen que Dios es el que se encarga del dinero y que Él nos provee? Aleluya. Yo tengo que creerle a Dios. Mi destino es ser bendecido. El Señor quiere multiplicarse en mi vida. El Señor quiere que yo sea apto. El Señor no quiere darme algo que me va a hacer daño. El Señor no me va a dar una bendición que me va a llevar hacia atrás, que me va a aplastar, que me va a traer problemas. El Señor está esperando que yo sea capaz de creer de tal manera que me capacite, me prepare, sea ministrado por el Espíritu Santo de tal manera que ahora pueda abrir los brazos y recibir toneladas de riquezas en gloria, y nada me haga daño, porque todo lo que yo reciba, entiendo, me lo dio Dios, y en gratitud dependo de Él, y todo lo que recibo de bendición, bendigo, y me convierto en un canal de bendición. Y nunca antes pasó tanta riqueza por mi mano, porque ahora entendí que todo lo que recibo, lo doy, y recibo más en el nombre de Jesús. Tengo derecho por herencia entonces a recibir todo esto, a tener beneficios como el de poder ahorrar, beneficios como el de poder recibir herencias inesperadas. Hoy les contaba a los de la mañana que hace un tiempo atrás escuché de un tal Antunes que estaban buscando, que había una herencia millonaria en Brasil para él. Y averigüé y me sacaron matando. Me dije, no, bueno, eso. Pero me había entusiasmado cuando escuché todo. Y entiendo que me perdí esa, pero tengo una mayor en el nombre de Jesús. Y entiendo entonces que cada uno de nosotros podemos estar entusiasmados por algo que miramos con nuestros ojos, pero Dios tiene algo que se ve con el Espíritu y es mayor en el nombre de Jesús. Así que tengo que entender que tengo derecho a todo tipo de placer que sea lícito, para que nos podamos entender. Hay un montón de cosas que vos podés hacer, y para medir la dimensión de lo que vos haces tenés que decir, ¿puedo ir con Jesús? Si vos sos timbero y decís, me voy a clavar una tarde de bingo, decís, vamos Jesús, y te lo llevas de la mano, ¿entrará Jesús al bingo con vos? No creo que entre. Si algún hombre dice, hoy tengo ganas, tengo una sed, y justo ahí hay unas chicas que se ve que vienen de la pileta porque están en malla. Y son acróbatas en un caño, están ahí dando vueltas. ¿Entrará Jesús con vos ahí? Más sencillo, entra Jesús en tu habitación, entra Jesús en tu casa, entra Jesús. Jesús llevaría en su bolsillo el papelito, llevaría en la cartera Faso, llevaría a la mano lo que vos llevás en tus bolsillos, en tu cartera. Quizá esa es la manera de probarlo. Cuando yo voy saliendo de toda esa propuesta y me cierro a la propuesta de Cristo, es que entonces puedo ser contado como bendecido en el nombre de Jesús. Tenés derecho a tener esposa y a llevarte bien.
y a tener un matrimonio bendecido. Tenés derecho a tener hijos, a tener tu familia, a tener amigos, a tener paz, a tener alegría, a tener diversión, a tener descanso, a tener vacaciones. ¿Cuántos se van a ir de vacaciones este año? Todo, levanta la mano ya, levanta la mano. Amén, amén, amén. Nos vamos a ir de vacaciones porque estamos benditos en el nombre de Jesús. De contarle al que está al lado, después te mando fotos. Pero vamos a ir en nombre, porque cuando venís el año que viene vos le tenés que contar, no sabés lo que son las sierras, y vos le decís, ay, el Caribe estaba este año, y entonces charlan entre ustedes. Dios los quiere bendecir en el nombre de Jesús. Así que vamos a creerle a Dios por lo que viene. Así que esas vacaciones, ese descanso, todo lo que el Señor quiere darnos es placer y es lícito. Sí, es agradable ante sus ojos. Sí, Él estaría. Tengo que estar dispuesto. Hemos tenido por costumbre los cristianos ponernos techo y quedarnos en que está bien, no, un autito está bien, no, la goma es medio redibujada, está bien así. No, hace ruido, se cae a pedazos, pero anda todavía para la gloria de Dios. Yo tenía un auto que le había puesto 2 Corintios 9:2, ¿no? Le había puesto en el capó para que ande, pobre, ya no sabía cómo hacer para que ande. Ahora ya andaba buscando Filipenses 4:13 para empujar, para lo que me ayudaban, ya todo lo puedo en Cristo y empujaban. Pero la verdad es que tenemos que romper con esas limitaciones. Estamos para mucho más en el nombre de Jesús. Y tenemos que empezar a hablar un lenguaje de fe. Si yo me pongo a hablar con alguien, ¿cuántos creen que van a comer mucho asado de acá en adelante? ¿Cuántos creen que van a ser bendecidos? Mire, les cuento un secreto, por ahí esto no se cuenta, pero yo estuve hablando por teléfono con el apóstol Velar. Y charlando hablábamos de sus nietos, de los futuros nietos, de los nietos que ya existen. Hablábamos del nietaje, ¿no? Y ahí en el medio de eso, él hace silencio y me suelta una palabra. Y en esa palabra, una palabra hermosa, con mucha autoridad y con paternidad, me bendijo y yo la recibí en mi corazón, pero al final de la palabra me dijo, en estos tiempos, cuando a todos se les cierre, a vos se te va a abrir. Cuando a todos les parezca que va a ir mal, a vos te va a ir bien. Cuando el presagio sea que nadie va a andar bien, vos vas a andar bien. Y yo lo recibí en mi corazón. Y entonces, ¿sabe? Yo quiero sembrarte esta bendición sobre tu vida y yo quiero pedirle a Dios que para cuando se le cierra a todos, a vos se te abran las puertas. Para cuando todos haya peso y esté todo detenido, vos vayas bendecido en el nombre de Jesús. Y tenemos que creerle a Dios por esta palabra. El Señor quiere bendecirte en el nombre. Ahora, ¿qué noticiero estás viendo? ¿Desde cuándo sabes tanto de cotización, de Paralelo, Blue? Yo creo que el mejor, decirle al que está al lado, tenés que ver Reina Valera o NTV. Ese es el mejor noticiero que hay. Tenemos que enfocarnos correctamente. También, ¿con quién estás hablando? Con el que te dice, tenía un bizcocho, ya me comí la mitad y me queda para todo el mes el bizcochito. Y claro, ¿y qué le vas a decir vos? A mí también me queda. Y después lloran con medio bizcocho en la mano los dos. Tienes que hablar con... La tigresa ya anda haciendo planes que quiere... No, ella quiere avión. Yo le dije crucero, porque estaba hablando con un muchacho que me decía, los cruceros no sabés lo barato que están. Y yo, sí, le decía yo. Sí, ella tiene miedo a los cruceros porque yo la llevé a navegar, pero lo más lejos que la llevé a ella fue a Lobos, acá en bote, y casi nos hundimos, pues estaba medio hecho percha el bote y quedó medio asustada, pero se vienen los cruceros en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a hacer cultos en los cruceros. Retiros espirituales en crucero vamos a hacer. Ahí se van a anotar. ¿No se quieren anotar a San Nicolás? Aleluya. Pero
Tenemos que cambiar nuestro idioma. Si tu papá es Rey de Reyes, Señor de Señores, si tu papá es el dueño de todo lo que existe y todo lo que hay, y vos te portás correctamente, tu papá es justo para darte toda provisión. Tenemos que recibir eso en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la Biblia, Génesis 13, versículo 2, que ya leíamos. Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro. Por ahí nosotros no entendemos cuando hablamos de alguien rico en ganado, pero entenderlo como si fueran empresas. Es decir, como que alguien diga de vos, y no sé, de repente todo el parque industrial era de los Antunes. Y parece que Firestone ahora le pusieron Firantuan. y sí, ¿cómo hizo este tipo? Dios se lo dio. Y eso es lo que va a hacer Dios con tu vida. Lo va a hacer con tu vida. Pero tenés que creerlo con todo tu corazón, porque la especialidad de Dios es hacer eso. Cuando alguien está muerto, Él le da vida. Cuando algo no existe, Él hace que sea. Entonces no hay límites, no importa dónde está, no es que vos no tenés perfil, que vos no vas... Dios quiere bendecirte porque vos sos bendito del Señor. Mire, la Biblia en la Reina Valera, en el mismo pasaje 13:2, dice la palabra de esta manera, dice, Abraham era riquísimo. Míralo al que está al lado, decirle, riquísimo. En ganado, en plata y en oro. Y yo tengo que entender esto. ¿Cuánto compraron un churrasquito en el último mes? Para la fiesta compré un churrasquito a alguien, aunque sea, ahí está. Y vio lo que sale un churrasquito. Bueno, él tenía muchas vaquitas, pero cuando dice muchas vaquitas, dice valles completos llenos de ganado. Y el ganado tiene una faceta que es algo que yo quiero que vos tomes. Y esto tiene que ver con las riquezas que da Dios. El ganado se multiplica solo. El ganado se va multiplicando. Vos vas, contás las cabezas. Yo cuando era chico, mi abuelo me había regalado una vaquillona y poco tiempo después, en mi adolescencia, yo tenía un montón de vacas allá en Entre Ríos y eso era porque simplemente fue teniendo cría. Y le dábamos una cría al del toro que hacía el servicio y con una cría se vendía para cubrir las vacunas, para cubrir todos los gastos, y seguía teniendo vaquitas. Así que el Señor, cuando te da bendición, te da algo que se cuida solo, que crece solo. El Señor no te da riquezas para que vos te vuelvas loco cuidándolas y encerradas, sino para que simplemente esperes que crezca. Decirle al que está, cruzate de brazos y decir, no sabes cómo va a crecer mi riqueza. Eso es lo que quiere hacer el Señor, bendecirte. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y ese es tu destino, como bendito de Dios. Esa bendición, la bendición de Abraham, viene sobre la iglesia, viene sobre la iglesia. Nosotros tenemos derecho a la misma bendición que Dios le dio a Abraham y que nuestro Señor Jesús ganó para nosotros, de acuerdo al pasaje que leíamos. ¿Para quién entonces es esta bendición? La pregunta sería, ¿estaremos en la lista de los bendecidos? Gálatas nos puede ayudar. 3, versículo 29 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si sos de Cristo, esa promesa es tuya en el nombre de Jesús. Pero sé de Cristo, séle fiel a Cristo y sé constante en Cristo en el nombre de Jesús. Somos de Cristo. Si tu respuesta fue sí, entonces sos heredero para la gloria de Dios. Por eso tenemos que entender que el secreto para caminar en bendición, para tener la bendición de Abraham, es dejar de intentar merecer esto y entender que fue por gracia y a través de la fe que lo recibimos en el nombre de Jesús. Hoy podemos comenzar a experimentar esa bendición y todo está en vos. Tenés que tomar la decisión de decir, soy bendecido en Jesucristo. Soy bendecido en Jesucristo. Esa bendición no es apta para religiosos. Esto implica que no es con tu fuerza, con tu sabiduría, no es con ritos, no es con un formato, sino que es por fe. La doctrina equivocada viene de cuando alguien inmaduro alcanza riqueza. Alguien puede decir que las riquezas son malas, que el mundo es malo, porque dice... no sé, alguno habrá escuchado esos dichos del mono con una navaja, de darle algo, ¿no?
a veces la bendición me llega en un momento donde no hay madurez espiritual en mí y no soy un buen administrador y termino errando. Y yo necesito ser un buen administrador, por lo tanto tengo que ir al Señor, al Todopoderoso. Y esa bendición jamás me va a dañar, sino que me va a bendecir en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la bendición de Abraham, no hablamos de buscarla, sino de recibirla. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Así que sabemos que por la cruz tenemos acceso a esta bendición integral, espiritual, emocional, en la salud y también en lo material. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo tengo que esperar lo que el Señor tiene para mí porque yo busco. La palabra buscar en el griego es seteo. Cuando yo digo esta palabra, lo que yo estoy queriendo decir es que comienzo a preguntar, que estoy considerando, que estoy investigando, que estoy examinando algo, que lo estoy buscando, que estoy buscando conocimiento de este reino de los cielos, que quiero aprender sobre el reino de los cielos, acerca del reino de los cielos. Entiendo y pretendo que es un estado o una condición a lo que yo estoy decidiéndome a ir. Y cuando yo leo esta palabra tengo que tomar una decisión. Y tengo que decir, yo quiero ser de los que buscan primeramente el reino de los cielos. De los que no postergan en nada el reino de los cielos. De los que oran cuando hay que orar, claman cuando hay que clamar, cantan cuando hay que cantar y disfrutan cuando hay que disfrutar. Así como lo hacía Abraham. Los que hacen altar en el momento que hay que hacer altar. Y los que reciben la bendición cuando hay que recibirla. Los que simplemente cuentan cómo va creciendo la riqueza y se gozan en ella. Entendemos entonces que no tiene que ver con ganar a través de nuestros esfuerzos, porque se recibe por fe. Eso nos hace herederos de toda bendición, la fe que tenemos. Santiago, Beninera, Santiago 1:17 dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimiento. Sombra, dice en otro pasaje. Pero entiendo entonces que el Señor tiene algo bueno, algo perfecto, que viene desde el cielo y está listo para ser soltado sobre su vida. Y yo tengo que tener la disposición de creer que viene y recibirlo en el nombre de Jesús. Ahí está la diferencia. Dios, entonces, podría decirnos, mire, versículo 12 nos va a ayudar. Capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos quieren esto? Aleluya. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa para Abraham y esa es la promesa de bendición que Dios tiene para su iglesia, para la iglesia que cree, para la iglesia que recibe en un día como hoy. Yo quiero esa bendición en el nombre de Jesús. Yo quiero que todo esto bueno, todo lo perfecto que desciende del cielo llegue sobre mi vida en el nombre de Jesús. Ponete de pie y vamos a estar recordando lo que dice Timoteo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. No debo ser codicioso, no tengo que ir al Señor después de una prédica como esta en busca de todas las bendiciones materiales. Tengo que ir en busca de mi condición espiritual, entendiendo que la consecuencia será todo aquello que Dios ha prometido. Ageo 2, versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, lo afirma el todopoderoso Dios. Toda esta bendición de Abraham es para tu vida. Y te la tenés que llevar con vos. Y la tenés que atesorar en tu corazón. La Biblia dice 8:32 de Romano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros,
¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, escuche, todas las cosas? A veces no terminamos de leer el concepto total del pasaje y nos quedamos con que Él dio a su Hijo por nosotros. Pero si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él? Nunca separó. Junto con Él, cuando Cristo reina en nuestras vidas, viene bendición para todas las cosas. Para todas las cosas. Decí conmigo, cerrá tus ojos y declaramos: Cristo ganó para mí en la cruz toda clase de bendición espiritual, emocional, de bienes, riquezas, prosperidad, placeres, fecundación, larga vida. Amén y amén.